Saludos a todos. Vamos a comenzar a ver el tema de planos estructurales. Lo voy a dividir en 3 partes y esta va a ser la primera de ellas. Los planos estructurales. Vamos a ver este contenido. Concepto de estructura, elementos de una estructura, cimentación, tipos de cimentación, elementos verticales que son muros, castillos y columnas, y elementos horizontales que son cadenas, traves, losa y cubierta. Recordar un poco que el proyecto arquitectónico está compuesto por los planos arquitectónicos, los planos estructurales, los planos de acabados, los planos de instalaciones y por modelos en 3 dimensiones y perspectivas. En cuanto a la clave de los planos, ya habíamos mencionado que los planos arquitectónicos, la clave es la letra A, y si existieran más planos, se nombrarían así: A1, A2, A3. Para este caso, los planos estructurales, la clave es la letra B, y de igual forma, si existieran más, se nombrarían B1, B2, B3. Primeramente vamos con el concepto de estructura. Y decimos que la estructura de una construcción es el conjunto de elementos verticales, horizontales y de base que nos sirven para sostener y darle estabilidad a todo el conjunto. Los elementos básicos de una estructura, vamos a considerar el suelo, de donde se desplantan cualquier tipo de construcciones. Después viene la base, que le llamamos también cimentación. Como número 2, los elementos verticales, que en este caso serían muros, castillos y columnas. Y posteriormente vienen los elementos horizontales, que son losas, entrepiso, traves y cadenas. Finalmente viene la cubierta, a veces es plana, a veces es inclinada. Hay que elaborar el croquis de la parte derecha. Vamos a ir desglosando cada una de estas partes de la estructura. Primeramente tenemos la cimentación. Y decimos que la cimentación es la parte de la estructura de una construcción que sirve como base. Y esta transmite el peso del edificio al suelo o al terreno. Por regla general se construye bajo tierra. Esto evita que la construcción se hunda, se vuelque y se mueva. Vamos a distinguir 2 tipos de cimentaciones: las que llamamos cimentaciones superficiales, que son aquellas que se colocan a poca profundidad, donde ya se encuentra el suelo firme, aproximadamente un máximo de 2 metros. Y por consiguiente las cimentaciones profundas, que son aquellas que se insertan a mayores distancias a partir de la superficie, y es donde se encuentra ya el suelo firme. Ejemplos de cimentaciones superficiales. Tenemos las zapatas aisladas, las zapatas corridas, las losas de cimentación y la mampostería. Hay que elaborar cada uno de estos croquis. Vamos con la segunda parte de la estructura. El número 2 son los elementos verticales, que vienen siendo los muros, castillos y columnas.
Los muros, en primera instancia, son elementos verticales que dividen los espacios arquitectónicos para brindar privacidad o bien para dividir actividades. Pueden dividirse en dos tipos según su función estructural. De estos pueden ser de carga, que son aquellos que forman parte de la estructura. Estos no se deben de mover ni se pueden quitar porque pone en riesgo toda la estructura. Y el otro tipo de muros son los muros divisorios, que son los que no forman parte de la estructura. Estos se pueden manejar de cualquier forma, sí se pueden quitar y sí se pueden mover. No afecta en nada a la estructura. En cuanto a los castillos, vamos a mencionar que estos son elementos verticales que sirven como refuerzo a los muros. Generalmente son de concreto armado. Las columnas son elementos estructurales verticales que soportan y transmiten las cargas hacia la cimentación de los elementos que se encuentran sobre de estas. En México las dimensiones mínimas de una columna son de 36 centímetros por 36 centímetros. Las columnas pueden ser de concreto, pueden ser de acero, o bien también las hay de madera. Y pueden tener diferentes formas, pueden ser rectangulares, cuadradas, circulares, hexagonales. Generalmente se busca que sean de una figura regular, aunque en ocasiones pueden, debido al proyecto arquitectónico, puede darse que sean de forma irregular. Vamos a la representación de muros, castillos y columnas. Los muros, como los vemos en la imagen, los castillos son los que refuerzan a los muros. Generalmente, como les mencionaba, son de concreto armado. Primero se fabrica una parte del muro y después se vacía el concreto ya con el castillo armado para que se completen los castillos. Y en cuanto a las columnas, decimos que son elementos que van aislados y que transmiten el peso hacia la cimentación. Como paso 3 tenemos los elementos horizontales, losas, cadenas y traves. Las losas son elementos horizontales, planos, donde se desarrollan las actividades. Sirven de soporte a la estructura. Estas pueden ser de entrepiso, que son las que están ubicadas en la parte intermedia del edificio, o bien puede ser de cubierta o azotea, que son ubicadas en la parte terminal de la construcción. Hay múltiples materiales y sistemas estructurales para las losas. Vamos a mencionar algunos: losas macizas de concreto armado, losacero, vigueta y bovedilla, panel W, vigas T, y en fin, hay otros sistemas estructurales para losas. En México predomina las losas macizas. Las cadenas también son elementos estructurales horizontales que nos sirven para reforzar a los muros de carga, y las tenemos de dos tipos o de dos formas. Cadenas de cimentación son las que van enseguida de
de la cimentación y sirven de refuerzo al muro en su parte inferior. No confundirlas con contratraves. Aunque su función es muy parecida, no hay que confundirlas. Y las cadenas de cerramiento, que son las que se colocan sobre el muro en la parte final y que sirven de unión con la losa. Finalmente, las traves son elementos estructurales horizontales que nos sirven para sostener los entrepisos y transmiten las cargas a las columnas y en ocasiones a los muros, dependiendo del proyecto arquitectónico. Las traves pueden ser de diversos materiales según su proceso constructivo, su sistema estructural en que se use. Por lo general son de forma rectangular, pueden ser de concreto armado, de acero, de madera. Vamos a la representación de las losas. Del lado derecho hay que dibujar el croquis y del lado izquierdo hay que buscar ilustraciones y pegarlas como recortes. Entonces tenemos el desplante de las columnas y ese sería el entrepiso. Asimismo, la losa de cubierta la representaríamos de esta forma. Y ahí tenemos un ejemplo de losa maciza, losa acero, vigueta y bovedilla. Vamos a marcar cuál es la vigueta y cuál es la bovedilla. Y el panel W. Como les mencionaba, existen más. Solo hay que tener el conocimiento de que se puede usar de cualquiera, dependiendo del proyecto y dependiendo de las condiciones. Las cadenas las vamos a representar como cadenas de cimentación, que está marcado ahí reforzando en la parte inferior del muro, y como cadenas de cerramiento en la parte superior. Cuando es cadena de cerramiento hay que dejar un espacio de 10 centímetros libre para que sirva de anclaje a la losa. Las traves generalmente van asociadas con columnas, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos son. Esas son las traves, van sobre las columnas y son las que soportan el peso de la losa. También de estos croquis hay que elaborarlos en su carpeta de evidencias. Finalmente, para saber cómo se va a dimensionar los elementos de una estructura, se debe de elaborar un documento que se llama Memoria de Cálculo Estructural. ¿Qué contiene este documento? Bueno, en este se desarrolla y se fundamenta a través de operaciones del cálculo matemático combinado con el cálculo estructural y las especificaciones técnicas de cada país, y nos da como resultado qué dimensiones va a tener cada elemento suficiente para resistir los esfuerzos, la cantidad de acero que se debe de colocar en cada elemento, las dimensiones de los elementos de la cimentación, las especificaciones técnicas de los materiales, entre otras cosas.